Hola a todos, bienvenidos a la unidad 3 sobre política internacional y cambio climático. Yo soy Soledad Aguilar, soy la directora de la maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático de Flaxo, Argentina, y voy a compartir con ustedes algunas ideas y conceptos importantes para entender la política internacional del cambio climático. Lo primero que vamos a ver es qué es el régimen internacional de cambio climático. Son aquellas decisiones e instituciones que los países han creado y han tomado para enfrentar el cambio climático. Y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué necesitamos una respuesta multilateral? ¿Por qué necesitamos una respuesta de todos los países del mundo para enfrentar este problema? Y entonces lo que vamos a ver en esta primera filmina es quiénes son los que causan el problema y cuáles son los sectores más emisores. Entonces, como ustedes pueden ver, si llegan a leer bien el contenido de la infografía, vamos a ver que China y Estados Unidos en conjunto superan el 20% de las emisiones, y si sumamos a los 28 países de la Unión Europea tenemos más del 50% de las emisiones globales. Si seguimos en la curva y vemos los 20 países más emisores, o también podemos ver los miembros del grupo de los 20, que es un grupo de las grandes economías del mundo, encontramos que representan el 75 u 80% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Entonces, lo que podemos ver es que los efectos de los 190 países que hay, los efectos los generan un subgrupo bastante chico de países, aunque son países grandes que representan gran parte de la población del mundo. ¿Quién padece los impactos? Bueno, cuando vemos los impactos, ahí vamos a ver que los impactos los padecen todos los países y en particular, ¿quiénes? Pensemos, los más vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables al cambio climático? Bueno, aquellos que tienen grandes costas, que están muy cerca de la costa, que están cerca de lugares donde ocurren huracanes. Por ejemplo, en Latinoamérica serían los países caribeños, los países costeros, las pequeñas islas, las poblaciones costeras dentro de otros países. Entonces lo que vemos es que cuando hablamos de vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, tenemos un conjunto muchísimo más grande de países que son vulnerables. Entonces esto nos da un problema bastante complejo de resolver, porque tenemos pocos países que son los causantes del problema y muchísimos países, prácticamente todos, que reciben los efectos, y un grupo particularmente vulnerable de países que son las pequeñas islas, que no tienen ninguna responsabilidad en la generación del problema y sin embargo reciben una parte desproporcional de los efectos. Entonces esto nos da pie también para pensar en los conceptos de justicia climática, que tiene que ver con buscar soluciones donde el peso de la solución o el costo de la solución no recaiga sobre aquellos que no generaron el problema. Esto en el ámbito de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se refleja en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que significa que si bien todos los países pueden hacer un aporte para resolver el problema, porque es un problema de acción colectiva, en el sentido que si no colaboran todos, y en particular si no colaboran los más grandes, el problema no se resuelve. Viendo acá este gráfico, ven claramente que si no hay una acción importante y de liderazgo por parte de China, Estados Unidos y la Unión Europea, el problema no se va a poder resolver, porque los demás países representan una parte muy pequeña de la causa. Y es un problema de acción colectiva justamente porque requiere que los países se pongan de acuerdo para resolverlo. Por eso necesitamos una respuesta multilateral. Otro tema importante que quería que vean en este gráfico son cuáles son los sectores principales, porque ahí vemos dónde tenemos que trabajar
prioritariamente. Y van a ver que en cada uno de los mayores emisores el sector principal es el sector de energía. La energía incluye el transporte, o sea, incluye todo lo que es la quema de combustibles fósiles, ya sea para producir energía, para producir electricidad que se usa después en las casas, en las industrias, y también para el transporte, y también los combustibles fósiles que se usan para calefaccionar, por ejemplo, el gas que se usa para calentar las casas o para cocinar. Todos esos sectores están incluidos en el sector energía y son los principales causantes del problema en todas las grandes economías. Vamos a pasar ahora a la siguiente parte para ver qué tipo de medidas de respuesta podemos tomar ante este problema.